Buenas tardes, profesora. Junto con saludar, voy a presentar el trabajo final de intervención psicopedagógica en escritura, el cual consta de escritura inicial. Presenta alumna Catalina Valdenegro, sección 3500. Lenguaje escrito en educación inicial. Principalmente, el lenguaje en educación inicial es visto en niños de preescolar al escribir sus nombres en trabajos o etiquetas en sus pertenencias. Todo comienza cuando los niños muestran interés en aprender a escribir. Sin embargo, es esencial motivarlos a leer y a escribir. ¿Cómo incentivar a los niños a escribir? Lo esencial es que el niño cuente con conciencia fonológica, ya que es primordial en el aprendizaje de la escritura, facilitándonos el aprendizaje del abecedario y vocales. Debemos dar a conocer a los pupilos las reglas básicas léxicas, ortográficas y fonéticas a modo de que sean capaces de producir oraciones. También es muy importante que enseñemos a los niños de las reglas de coherencia y cohesión para facilitar la producción de las frases orales y escritas. Las etapas del desarrollo de la escritura. Existe una etapa que no está aquí anotada, que es la de escritura diferenciada. En esta etapa es en la cual los niños dibujan, hacen símbolos o garabatos, ya que para ellos no hay diferencia entre dibujos o formas. La primera etapa presilábica de 3 a 4 años, también conocida como de escritura diferenciada, es en la que los niños son capaces de producir letras copiando lo que ven, aún sin saber su significado. En esta, todavía ignoran que hay relación entre un discurso oral y un escrito, además de tomar conocimiento de que existe una amplia variedad de letras. La etapa silábica de 4 a 5 años es conocido así ya que los niños le asignan el valor de una sílaba a cada letra. En la etapa silábica, los niños comienzan a producir sonidos y relacionar estos con su grafismo. En este momento, comienzan a entender que hay correspondencia entre oralidad y escritura. Etapa silábica alfabética de 5 a 6 años. En esta empiezan a escribir algunas palabras, aunque suelen saltarse letras. De por sí, en esta descubren que las sílabas se pueden escribir con consonantes y vocales. Etapa alfabética de 6 a 7 años. Ya son capaces de escribir palabras enteras según el sonido, aunque no tienen conocimientos de ortografía y existen errores de omisión o separación de palabras. Leer y escribir. La escritura consiste en un proceso de reflexión y aprendizaje. También lo podemos conocer como un proceso social. Por otro lado, la lectura es el proceso de recuperación y comprensión de información. La principal diferencia entre el lenguaje oral y escrito es que el lenguaje oral es espontáneo y transitorio. En cambio, el lenguaje escrito es permanente pero diferido en tiempo y espacio. Los componentes claves para aprender a producir textos. Escritura manuscrita, ortografía, motivación y producción. En la escritura manuscrita es esencial que practiquemos la escritura manuscrita e imprenta. También utilizar todos los tipos de escritura, script, como mencionamos, imprenta, manuscrita, etc. Entre otro componente clave está la ortografía. En este es básico saberse el abecedario y tenerlo en caso de ser necesario. Y también es muy necesario realizar dictados para que practiquemos nuestra ortografía. Otro componente es la motivación. Crear actividades para trabajar escritura e incentivar la escritura de textos variados. La producción nos dice que debemos leer diversos tipos de texto y realizar actividades de lectura y escritura. Y otro que me mencionamos antes es el conocimiento de vocales y alfabeto. Ya, en este es esencial familiarizar la lectura y escritura, y el lenguaje escrito. Disculpe, profe. Las técnicas escriptográficas. Estas son dinámicas manuales que le otorgan a lectoescritura el inicio de una nueva etapa. Tiene por objetivo mejorar las posiciones y los movimientos gráficos sin tener un total contacto con la escritura. ¿Por qué sin tener un total contacto con la escritura? Porque son solo formas y dibujos, ya no son más bien letras y palabras. Acá podemos ver un ejemplo de una escriptografía y acá también. Las técnicas pictográficas.
están centradas en una búsqueda de la distensión motriz y la fluidez del movimiento. El aprendizaje técnico se dirige esencialmente a los datos cualitativos y estéticos del trazo y de la superficie de apoyo. Por ejemplo, el arabesco y el relleno de superficie. ¿Qué técnica sugeriría el docente para desarrollar escritura inicial en niños y niñas? Bueno, principalmente entre las actividades que yo propondría fomentar sería la escritura en trazos horizontales, verticales, trazos de arriba hacia abajo y entre otros. También es esencial que fomentemos la escritura de líneas, puntos, formas, trazos, en espiral, curvos, etc. ¿Cómo ayudar a las personas zurdas en su escritura inicial? Bueno, primero que nada le vamos a enseñar a los niños zurdos a tomar el lápiz de manera, como se dice, en trípode, o 3 puntos, ¿ya? El trípode quiere decir tomando el lápiz con el pulgar y el índice. Y también es esencial que les enseñemos a los niños zurdos a sentarse en la mesa de manera que estén cómodos y no adquieran malas posiciones. Para poder tener una correcta postura debe tener los hombros y su cuerpo dirigido hacia la mesa y su cabeza a una buena altura por encima de la hoja. Esto vendrían siendo unos 25 o 30 centímetros más o menos. Conclusión. Mediante esta presentación pudimos conocer lo que es la escritura, sus etapas y a su vez cómo ayudar a los niños en su escritura inicial. Muchas gracias, profesora. Hasta luego.